Escuchemos la palabra de Dios y le damos la más cordial de las bienvenidas We cordially invite you, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. everyone who follows us through social media. Le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We thank you in the name of our Lord Jesus La Christ. palabra Jesucristo The word Jesus quiere Christ decir el Salvador, means the Savior, ungido, He, the anointed one, y Él es el Salvador de nuestras almas. and He's the Savior of our souls. Por eso nosotros tenemos que comprender que el nombre Jesús That's why we have to understand that the name Jesus quiere decir Salvador. means Savior. Salvador, ¿verdad? Porque así le dijo el ángel que se iba a llamar Jesús, el Salvador. Because the angel said that He would be called the Savior. Y también se dice que se iba a llamar Emanuel. And He would also be called Y Emmanuel. la palabra Emanuel quiere decir Dios con nosotros. And the word Emmanuel means God with us. Y es algo increíble And it's something incredible que hasta hoy en día los seres humanos todavía no entienden. that even humans nowadays still don't understand it. Y los que andamos en los caminos de Dios Our head in the past is estamos Lord. tratando de entender We're still trying to understand cómo un Dios todopoderoso how an all-powerful God vino y fue maltratado, came and was mistreated vino y fue pues humillado and was humiliated por nosotros los seres humanos. for the human beings. Que la Biblia dice que somos menores que los ángeles, The Bible says that we are lesser than the angels. pero la Biblia también nos dice que de tal manera amó Dios al mundo But the Bible also says, for He so loved the world que dio a su Hijo unigénito. that He gave His only Son. El amor de Dios es tan grande God's love is so big que apenas nosotros, ¿verdad?, podemos entenderlo. that we're just barely understanding it. Como un Dios que puede crear, por eso la alabanza decía que Él es el Todopoderoso, Like the song said, He is an all-powerful God. nos creó a nosotros, He created us. nosotros le fallamos We failed Him. y aún así Él todavía sigue llamándonos And He's still calling us con palabras, ¿verdad?, de amor, with words of love. porque la Biblia dice que Él amó al mundo, Because the Bible says He loved the world. que Él vino a llamarnos a nosotros That He came and called us para que volviéramos a Él. so that we could turn back to Him. Y para eso Él envió a su Hijo Jesucristo, And for that He sent His Son, que era Él mismo, who was Himself, para que pagara por nuestros pecados, so that He could pay for todos our los sins, pecados, all of our sins. por más feo que haya sido, As terrible as it may have been, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. His blood has the power to forgive sins. Y es algo que hasta hoy en día la humanidad aún no ha comprendido. And it's something that to this day humanity still hasn't understood. Pero nosotros, But we, los hijos de Dios, the children of por God, adopción, by adoption, nosotros no somos ni junior ni nada. we're not juniors or nothing. Nosotros somos hijos por adopción. We're His children by adoption. Entonces, nosotros, ¿verdad?, que somos hijos, le agradecemos a Dios. So we that are His children, we thank Him. Porque nosotros sabemos de dónde venimos, Because we know where we come from. sabemos qué tenemos que hacer en este tiempo, We know what we have to do in this time. sabemos en qué tiempos estamos We know what time we're in. y sabemos a dónde vamos. And we know where we're going. Y lo más importante And the most important thing que todo mundo busca that everyone looks for es de que nosotros tenemos el camino is that we have the way a la vida eterna, to eternal life, a la vida eterna, to eternal life, no una vida temporal, not a temporary life. es a la vida eterna. That's to eternal life. Por eso nosotros hemos estado viendo a través de la palabra de Dios, That's why we've been seeing through the Word of God. cuando estuvimos viendo la semana pasada What we were seeing last week, que todos estábamos bajo condenación, that we were all under que condemnation. cuando la palabra de Dios dice que la letra mata, That when the Word of God says that the letter kills, quiere decir que a través de la palabra de Dios it means that through the Word of God, nos damos cuenta de nuestros pecados, we realize our sins. nos damos cuenta de que nosotros somos incapaces We realize that we're incapable de obedecer a Dios, of listening to God porque estamos en un mundo caído. because we're in a fallen Y world. la palabra de Dios nos habla de nuestro corazón, And the Word speaks from our heart to our que heart. es perverso, And tells it that it's no perverse. lo llama malo, Doesn't call it evil.
usa otra palabra que es perverso. the word perverse. Y en el original dice que es incorregible. And the original word says that it's incorruptible. Por eso las personas que no quieren venir a los caminos de Dios para que Dios los guíe, That's why people that don't want to come to the feet of God for Him to forgive them, no pueden decir que son buenos. they can't say that they're good people. Porque si nosotros estando dentro, Because if we that are inside the church, como dijo el apóstol Pablo, dijo, el querer hacer el bien está en mí, like the Apostle Paul said it, the wanting to do good is in me, pero no el hacerlo. but not doing it. Encuentro una ley que se revela en contra de mi voluntad, I find a law that rebels against my will, porque nosotros a través de nuestra, de nuestra vida, because through our lives, sabemos lo que es malo. we know what's wrong. Aquí no hay nadie que no sepa lo que es malo. There's no one that know what's right and what's wrong. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, So we that are children of God estamos en una guerra continua, are in a continuous war. imagínense los de allá afuera. Imagine the ones out there. Como la Biblia dice, si los de adentro Like the Bible says that the ones inside, con dificultad se salvan, ¿se acuerdan que lo leímos la semana pasada? if they have difficulties being saved, ¿Dónde quedará el limpio y el pecador? where is the non-believer going to stand? Por eso nosotros a través de la Biblia, miren, nos damos cuenta That's why through the Word of God we understand que esto no se trata de que yo tengo un poder mental para poder controlarme. that this isn't about having some mental power to contain yourself. Nosotros somos incapaces. We're incapable. Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo. That's why God gave us the Holy Spirit. El Espíritu Santo es Dios mismo. And the Holy Spirit is God Himself. Porque Dios mismo desde el principio de los tiempos Because God, from the beginning of time, ha querido tratar con nosotros. He's wanted to work with us. Adán y Eva no le mandaba a no, pues ve y dile a Adán y Eva a este recado. He didn't tell to Adam and Eve, He didn't send messages to Adam and Eve through someone else. Adán y Eva, Dios descendía y le decía, mira Adán, ponle nombre a los animales. God descended to Adam, like name the animals. Señor, tengo hambre, así de toda semilla puedes comer, If they were hungry, He would tell them, you can eat from every fruit. de toda fruta puedes comer. You can eat from every fruit. O sea, para eso fuimos creados, So that's what we were created for. para recibir órdenes de Dios, To receive words from God, instrucciones. instructions. Por eso nosotros a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que estábamos bajo condenación So that's why we know that through the Word of God we were under y condemnation. que el Espíritu Santo de Dios, And that the Holy Spirit of God, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, when we have the fulfillment of the Holy Spirit, no es para tumbar gente. it isn't to knock people over La llenura no es para temblar o hacer esas cosas. or tremble or shake. La llenura del Espíritu Santo es para que ames a tu esposa. The fulfillment of the Holy Spirit is so you can love your spouse, La llenura del Espíritu Santo es para que ames a tus hijos. so you can love your kids, Para que en tu hogar tengas un hogar en el cual tus hijos puedan llegar a refugiarse. so that in your home it's a place where everyone can go there and have refuge. Esa es la llenura del Espíritu Santo. That's the fulfillment of the Holy Porque Spirit. de nada sirve aquí hacer circo, maroma y teatro Because there's no point in making a whole show in church, y que nuestras casas sean un caos. and our homes are just chaos. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. That's not the fulfillment of the Holy Porque el Spirit. poder del Espíritu Santo Because the power of the Holy Spirit es para obedecer la palabra de Dios. is to listen to the Word of God. Maridos, amad a vuestras esposas. You know, husbands, love your wives. Sobrellevados los unos con los otros. Help one another. No, vieja, aquí mis chicharrones truenan. Not be like, oh, this is my house, I'm the man, you gotta do what I say. Y en la tarde estaba hablando lenguas el fulano. But when you go to church, you're over there and just speaking in tongues. Entonces nosotros a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestro pecado, So through the Word of God, we notice our sin, porque la ley para eso vino, because that's what the law came to do. para enseñarnos nuestras fallas To show us our flaws y ver nuestra condición. and show us our condition. Porque la Biblia dice que la luz vino al mundo Because the Word of God says that the light came into the y los world, hombres amaron más las tinieblas que la luz. and the men loved darkness more than light. Porque dice la Biblia que sus obras eran malas. Because it says that their deeds were evil. Porque ellos no venían a la luz, Because they didn't come to the light. no venían a la luz They didn't come to the light. para que sus obras fueran reprendidas. So that their works can be reviewed. So that Ellos their works can be reviewed. huían de la luz porque decían, híjole, ahí dice no robar.
they would run away from the word of God because the word of God says, don't A steal mí from como me other gusta people. robar, And you're that person no, loves mejor stealing. no voy a la luz. And they would like, I'm just not going to go there anymore. A mí me gusta adulterar, Or I like to commit adultery, engañar a mi esposa con otra. and cheating on my wife. Mejor no voy a la luz. It's better if I don't go to the light. Sigo, ¿verdad? Ahí con mi... I'll just continue with my dirtiness. Porque la Biblia dice que cuando venimos a la luz, nuestras obras son expuestas. Nosotros nos vemos en un espejo When we come to the light, our works are exposed, it shows us who we really are. y decimos, ¿verdad? Y tenemos que lavarnos. And we have to cleanse ourselves. Y la Biblia dice, ¿verdad? Purifícame con tu palabra. And the Bible says, purify me with your word. Lávame con tu palabra. Wash me with your word. Tu palabra es la verdad. Your word is true. Nosotros nos santificamos con la palabra de Dios. We are sanctified by the word of God. Miren, purificamos nuestras almas. We purify our souls. ¿Cómo se purifica el alma? How do you purify our soul? ¿Cómo nos purificamos? How do we purify our soul? Estamos yendo a Chalma y bañándonos allí en el agua que sale de un árbol grandote. Washing yourself from some magical tree. Chalma es un lugar allá en México. Pero no, ni yendo allá se purifica. Not even going to some magical tree with water. Haciendo obras, hermanos, no tampoco. Doing good things? No. ¿Cómo purificamos nuestras almas? How do we purify our souls? Ya no nuestras vidas, pero... Ya no nuestras vidas, nuestras almas. How do we purify our souls? Bueno, que sí, nuestra alma es la vida. Our soul is life. ¿Cómo purificamos nuestra alma? How do we purify our soul? ¿Qué haces tú para purificar? What do you do to purify O your soul? probablemente muchos de los que lo saben no sabían que hay que purificar el alma. Many that are probably watching this didn't know that you had to purify your No, soul. hermano, hay que purificarlo con jabón y agua. With soap and water. El libro, vamos a primera de Pedro, Now the answer is in the book of 1 Peter, capítulo 1, versículo 22. chapter 1, verse 22. Y dice, habiendo purificado vuestras almas, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Alright, so book of 1 Peter, chapter 1, verse 22. Now that you have purified yourselves, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, now that you have purified yourself by obeying the truth, mediante el Espíritu, so that you have sincere love para el amor fraternal, for each other, un amor no fingido. not fake love. Te amo y al rato hablo más de ti, ¿verdad? Like people say, oh, I love you, but then they talk bad about you. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, Love one another deeply from the heart, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, for you have been born again not of perishable seed, but of imperishable. dice, siendo renacidos, Says, for you have been born again. un nuevo nacimiento. We are reborn. Y dice, ¿verdad? Por la palabra de Dios, Through the living and enduring word of God. que vive y permanece para siempre. For the living and enduring word of God. ¿Cómo se da ese nuevo nacimiento? How is that, us being born again? How is that ¿Cómo happen? se da esa purificación del alma? How is that purification of the soul done? Por la palabra de Dios. By the word of God. Y no solamente leyéndola, And not just reading it, sino obedeciéndola. but obeying it. Tenemos que obedecer la palabra de Dios We have to obey the word of God para purificar nuestras almas. to purify our souls. Hermano, pero nadie puede cumplir toda la palabra de Dios. And you can say, well, no one can complete the word of God. Exactamente. And that's true. Pero la palabra de Dios es la que nos purifica. But the word of God is the one that purifies us. Y si tú no lees la palabra de Dios, And if you don't read the word of God, no vas a saber cómo purificar. you're not gonna know how to purify yourself. Porque la palabra de Dios dice, Because the word of God says, hijitos míos, my sons, yo quisiera que no pecaran. I would wish that you didn't sin. Pero si alguno peca, But if one of you does, abogado tiene para con Dios. then you have an attorney with the Lord. Al de Roma, ajá. An attorney with Rome, no. Al Buda, An attorney with Buddha, no.
Dice, si alguno pecare, abogado tiene para con Dios a Jesucristo. It says you have an attorney with the Lord, that is Jesus Así como Christ. nosotros purificamos nuestras almas con la palabra de Dios. That's how we purify our souls. Porque la palabra de Dios nos da guía también, Because the Word of God gives us guidance, nos da rumbo, gives us a route, nos enseña qué hacer y qué no hacer. shows us what to do and what not to do. Entonces nosotros a través de la Biblia, mire, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. And you can say, well, I don't have time to read the Bible. Bueno, pues entonces no hay manera que te purifiques. Then there's no way for you to be purified. Porque nosotros vemos a través de la Biblia We see through the Bible que ni los sacrificios, that our sacrifices, ni nada de eso, or none of them, ¿verdad? Es lo que agrada a Dios. is what pleases God. ¿Saben qué es lo que agrada a Dios? Do you know what pleases Porque God? la misma palabra Because the Word itself te hace que agrades a Dios. makes you please God. ¿Y cómo agradamos a Dios? And how do we please God? Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 15, eso lo leímos cuando llegamos. And let's go to the book of Proverbs, chapter 15. Libro de los Proverbios, capítulo 15, y en su versículo 8. Verse 8. Dice, el sacrificio de los impios es abominación al Señor. The Lord detests the sacrifice of the wicked. Dice que el sacrificio de los impios es abominación al Señor. It says that the sacrifice of the wicked to God, He doesn't like. Y nosotros vemos, ¿verdad? Por ejemplo, como le decía, cuando llegamos al Capone, And like I said, when we first came, él en Navidad regalaba regalos a los niños. Al Capone, he would give away toys to the little kids. Nosotros vemos a los narcotraficantes de México, We see the cartel and drug dealers in Mexico, cómo regalan despensas a la gente en este tiempo de escasez. how they give supplies to people now that they're struggling. Pero delante de Dios es abominación. But before God, he just detests it. Y escuchen lo que le agrada a Dios. And listen what God does. Mas la oración de los rectos es su gozo. But the prayer of the upright pleases Him. ¿Quieren que Dios esté contento? Do you want God to be happy, ¿Gozoso? joyful? Vamos a orar. Let's pray then. Vamos a la presencia de Dios. Let's go to the presence Porque of Dios God. se goza cuando estamos con Él. Because God is pleased when we're with Him. Como un padre, si Él dio su vida por nosotros. Like a father, because He gave His life for us. Imagínense cuando estamos en la oración delante de su presencia, Él está feliz, contento. Imagine when we're in His presence, He's En happy. nuestros hogares, ¿verdad? Ahí cuando estamos en la presencia de Dios orando. But we're in the presence of God praying. La Biblia dice que el Señor bien, se agrada con eso. It says that He's pleased with that. Y aquí lo usa, lo compara con los sacrificios. And here He De los compares impios. it with the sacrifice of the wicked. Por eso a través de la Biblia, no, hermano, es que yo voy a dar, no sé, no, And you can say, well, I'm Aquí just sí gonna, puede ser. you can say I'm gonna give this away, this no hay away, que but inventarnos cosas. the Bible here says that if Por we, eso el estudio de la palabra de Dios es muy importante. that's why the study of the Word of God is very important. Porque nosotros vemos, hermano, la letra mata. And you can say, well, the letter kills. Sí, porque te dice que estás, si no te arrepientes, estás frito, estás muerto. Yes, because it Pecados tells y you delitos. if you don't repent, then you are doomed. La ley fue dada, ¿verdad?, para que nosotros tuviéramos conciencia del pecado. The law was given so we could have a conscience of sin. Bueno, nos quedamos en el libro, en Romanos capítulo 6, bueno, en Gálatas 5:18, ese ya lo leímos, Romanos capítulo 6, Let's go to the book of Romans, chapter 6, capítulo 14:23. verse 14 and 20. Y miren, cuando nosotros descubrimos todas estas cosas de Dios, miren, And when we find out all these things about God, no es con fuerza humana, it's not with human strength, no es con espada ni es con ejército, or with sword, or with como an vamos army, a vencer esta carne, that we're not gonna use any of that to la beat vamos a flesh. vencer con el Espíritu de Dios. You'll defeat it with the Spirit of God. Es la manera en la que nosotros vamos a ser más que vencedores. That's the way we'll be more than conquerors. Por eso nosotros a través de la Biblia nosotros vemos, ¿verdad?, todas estas maravillas que Dios nos deja. So through His Word we see all these marvelous works He left us. Entonces, vamos a Romanos capítulo 6 So let's go to Romans chapter 6. y ahí estamos, ¿verdad?, nosotros ahí queriendo agradar a Dios y no sabemos ni lo que hacemos, ni lo que decimos.
Because sometimes we don't even know what we're doing or what we're saying, and we're just doing Es crazy que a things. Dios le against agrada que le God. dé libertad al Espíritu. Like if you say, oh, God likes it when we get free into the Spirit. Lee 1 Corintios capítulo 14, todo. Y But síguele. The book of 1 Te Corinthians. ministre Dios. And you'll see what God says about that. Y no tienes ni que ayunar ni que orar 40 And días. you don't even have to fast for 40 Solamente days. lee la Biblia despacito esos versículos y vas a decir, Dios mío, pero aquí dice en español. Just read those verses slowly. Y si hablas chino, pues en chino. And if you speak Chinese, what are you Chinese on? Porque Dios nos dejó la luz. He's God left Romanos us. capítulo 6, Romans chapter 6, versículo 14 al 23. verse 14 to 23. Pero les digo, nosotros para obedecer la palabra de Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo. But in order for us to be, in order to do right, we have to have the Holy Spirit in Porque us. si no tenemos a Dios Because if we don't have en nuestro God corazón, in our hearts, que es el que nos da la fuerza sobrehumana, who is the one that will give us, that superhuman strength, pues no la hacemos. then we won't be able to do it by Y para eso ourselves. tenemos que reconocerlo como nuestro Salvador. That's why we have to accept Him as our Pedirle Savior. auxilio, Señor, ayúdame, dame tu fuerza, Señor, entra en mi vida. Ask Him for help for you to become into your life. Guide me, show me. Bueno, dice, porque el capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. For sin should no longer be your master, but because you are not under the law, but under grace. Porque la ley nos condenaba Because, the law would condemn us. y el pecado se enseñoreaba de nosotros. And sin would be our master. Y el pecado demandaba, pues, ¿verdad?, separación de Dios. And sin required separation from God. Esto era lo que la ley decía. That's what the law would say. Porque nadie cumplió la ley. Because no one kept the law. No, y tenemos que cumplir todo lo que dice la Biblia. Y yo ya fallé en 5. Because it would be frustrating because you'd be like, oh, I have to do everything the Bible says, but I've already failed. Y la Biblia dice que si fallamos en una, And the Bible says if you fail in one hemos thing, fallado en toda la ley. then we failed in the whole law. Pero la Biblia dice que no estamos bajo la ley, But the Bible says we're not under the law anymore. sino que estamos bajo la gracia. We're under grace. Por gracia, Dios envió a su Hijo unigénito para que Él cumpliera la ley por nosotros. By grace, God sent His only Son. So Y ahora Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo. And now He sees us through the sacrifice of Christ. Entonces estamos en pecado, So we're in sin. tenemos que ir al trono de la gracia To the throne of y grace pedir perdón and ask for por forgiveness nuestros pecados, for our sins. para que la ley no se enseñoree de nosotros, So that the law wouldn't become our master. para que el pecado no se enseñoree. So that sin wouldn't become our Y master. Satanás llegue y diga, mira, Señor, ese está en pecado y esto. And Satan would go up to God and be like, hey, Y you tu palabra dice que el pecado lo separa de ti, ese es mío, The word of God says that sin separates him from you, and so that makes us mine. ¿verdad? Y entonces, cuando pedimos perdón, So when we ask for forgiveness, la Biblia dice en el libro de los Efesios the Bible says in the book of Ephesians que Dios destruyó el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. that God destroyed the act of decrees that was against us. Y Dios le dice, bueno, sí, pero ya vino delante de mí, ya pidió perdón, ya sus pecados fueron lavados. And then God says, yeah, but he already came before me, asking for Y la forgiveness. Biblia dice que los que son de Dios, And the Bible says that the ones that belong to God, el diablo no nos puede tocar. Satan can't touch. Hermano, ¿por qué me va como me va? And you can ask, well, why is it going? How's it going for Probablemente me? estás en prueba. Maybe you're just going through the test. Porque si el diablo te toca, Because if Satan touches you, vamos a ver cómo lo fue a Job. we're going to see how that went for Job. A Job le quitó todo, He took everything away from him. ¿verdad? Entonces nosotros vemos a través de la Biblia y Satanás le dijo a Dios, dice, pues es que tú lo tienes rodeado, Because we protegido. see that Satan told Christ, he told God, like, yeah, he's only like that because you have him protected, this and that. Entonces por eso nosotros cuando estamos con Dios, That's why when we're with God, la Biblia dice, ¿verdad?, que le pertenecemos the Bible says we belong to him. y Dios nos protege. And God takes care of us. A lo mejor de muchas cosas que ya Dios hizo en nuestra vida y nosotros, bueno, nos hemos dado. From, maybe God protects us from a lot of things that we haven't realized it. Porque ¿saben qué fue lo que le dijo a Job? Because you know what he told Job? Le dijo, quítale todo, He said you can take everything away from Job, pero no toques su alma. but don't touch his soul. No toques su alma. Don't touch his soul. Entonces nosotros vemos a través de la Biblia, ¿verdad?, que ya la ley nos enseñorea de nosotros.
So we see through the Bible that the law y isn't que our tenemos master, acceso al trono de la gracia, and we have del access perdón. to the throne of salvation through Christ. El 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. What then shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means. Hermano, entonces estamos bajo la gracia, hay que darle rienda suelta, ¿verdad? Como quiera, vamos y le pedimos perdón a Dios y pues de ahí queda. So just because we're under grace, that doesn't mean we can go and do whatever we want and then ask God for forgiveness. Y aquí dice la respuesta, que no, And then because it asks, shall we? en ninguna manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? Porque si ya Dios nos liberó, Because God has freed us, entonces Dios, la palabra de Dios, then the Word of God nos va a hacer ver el mundo de otra manera. will make us see the world in a different way. Nos abre los ojos de nuestro entendimiento. It opens the eyes Y of our cuando understanding. no teníamos control con la bebida, And when we have no control with, drinking, Dios nos abre los ojos y nos hace ver el daño que nosotros God opens our eyes and shows us the damage that we le hacemos a nuestro cuerpo. do to our body. Y la Biblia dice que si Dios mora en nosotros, And the Bible says that He lies in el us, amor de Dios está en nosotros. then the love of God is in us. Y aparte de ver el daño que nos hacemos nosotros, And apart from seeing the damage we do to ourselves, por amor al prójimo, because we love our neighbor, vamos a ver el daño que le hacemos a nuestros hijos, we're going to see the damage we do to our kids, a nuestra esposa, our wife, cuando llegamos bien hasta las chanclas, when we come, very drunk. porque a veces cuando uno anda bien hasta atrás, hace barbaridades. Because sometimes we do crazy things. Entonces ese es el amor, la justicia en nosotros. So that's love and justice in us. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que en esto se resume la ley, enamoras a tu prójimo. Because the Bible says this is, you can summarize into this. Entonces ya no love vas our a neighbor. gastar todo tu salario allá, ¿verdad?, con los amigos en la parranda, So then you're not going to waste all your money, your paycheck on going out with your friends, sino que te vas a ser responsable de tu hogar. but you're going to be responsible of your home. Y vas a amar a tu esposa, And you're going to love your wife, a tus hijos, your kids, tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. your body that is the temple of the Holy Spirit. Y si antes comíamos sin desenfreno, And if before we used to eat también Dios nos very pone freno. bad, then God will help us ¿Verdad? out. ¿Por qué? Porque, bueno, dice, en ninguna manera, dice, ¿no sabéis que si os sometéis, el 16, como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea para el pecado, para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are a slave of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. But thanks be to God that though you used to be slaves of sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. Miren, aquí dice, pero gracias a Dios, It said, but thanks be to God, que aunque erais esclavos del pecado, that though you used to be slaves of sin, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. you have come to obey from your heart the pattern of teaching that La has palabra now claimed your doctrina quiere allegiance. decir enseñanza. You know, the pattern of teaching. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. You have come to obey from your heart the pattern of. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. You have been set free from sin and become slaves to righteousness. I'm using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourself as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness leading to holiness. Si antes, ¿verdad?, lo presentamos, éramos malos, bueno, pues ahora el sacrificio que Dios quiere es un sacrificio vivo, If before, things we did were bad, God now wants a living sacrifice.
que seamos siervos de la justicia, that we become servants of righteousness, siervos de Dios. servants of God. Porque ya, ¿verdad? Si antes éramos chismosos, bueno, pues ya nada. That if we used to gossip before, now we just stay quiet. Si antes éramos iracundos, que nos airábamos, If before we got angry easily, pues ya, ¿verdad? Nos calmamos para adorar a Dios y todo eso. now we calm down and worship God. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. What benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. Eras, o sea, la justicia de Dios no era tu dueño, se puede decir. So the righteousness of God wasn't your master, you can say. Éramos esclavos del pecado, We were slaves to sin, aunque supuestamente éramos libres. even though supposedly we were free. No, a mí no me dice nadie que yo tengo que hacer. Yo soy libre y yo hago con mi vida lo que yo quiero. You can say, oh, I'm already free, I can do whatever I want with my Yo life. me voy a los bailes y ahí, ¿verdad? I can go clubbing every night, do whatever I want. Ahí a mover el esqueleto. I can go and dance all night if I want to. La Biblia dice que eres esclavo de tus pasiones. The Bible says that you're just a slave of your passions. Porque dejas a tu familia ahí abandonada. Because you leave your family, they're abandoned. Y si eres joven And if you're young y desobedeces a tus padres and you disobey your parents para seguir, ¿verdad?, la corriente de los otros muchachos, to keep going with the flow of the people out there, bueno, pues también pones en preocupación a tu familia. well then, your family worries about you. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Bueno, era la muerte, el 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. But now that you've been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. ¿Cuál es nuestra recompensa What is our reward? de los cristianos, What is the reward of the Christians? de los hijos de Dios, The children of God. y como fin la vida eterna? The end is eternal life. No es un premio, ¿verdad? Vamos a ver mis celulares, el iPhone, aquí estamos, el iPhone 20, It's not like, oh, here's your prize is a new phone. ya en 2 años ya no, eso va a estar obsoleto, ya va a pasar de moda. And in 2 years, it's going to be old-fashioned. No, Dios te da la vida eterna No, God gives you eternal life como recompensa as a reward por tu esfuerzo, for your hard work. porque Dios es galardonador de los Yes, que le God buscan. is rewarder of those who look for Him. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. La palabra dádiva The word wages quiere decir cosa que se da como regalo. is basically something, like when you do something, you get reward for it. That's what wages means. Dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Y con orgullo lo decimos, Señor nuestro. And with pride we say, our Lord Jesus Christ. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que eso es, la ley ya nos enseñorea. So we see now that the law is no longer our master. Y escuchen bien, And listen well. la Biblia dice que la letra mata, The Bible says that the word kills, pero el Espíritu es el que ahora nos da vida a nosotros. but the Spirit is one that gives us life. El Espíritu nos vivifica, The Spirit gives us, renews us, porque tenemos ahora sí el poder because now we have the power para no robar, the power to not steal, para obedecer a Dios. to obey God. Y si alguno pecare, And if one sin, abogado tiene para con Dios then you have an a attorney of God, Jesucristo, who is Jesus Christ, nuestro Salvador. our Savior. Y si antes éramos enemigos, y siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios, And if being away from God, we were able to be reconciled with Him, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? how much more now that we're His children? Por eso la Biblia dice que somos más conocedores. That's why the Bible says we are more than conquerors. Porque ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Because sin is no longer a master. Por eso la Biblia de verdad dice, ¿dónde está un muerte tu aguijón? That's why the Bible asks, oh death, where is your... Porque el aguijón de la muerte era el pecado. Because the hook of death was... ¿Dónde estaba was sepulcro it? tu victoria? It would ask, oh death, where is your victory? Porque Jesucristo resucitó de los muertos. Because
Because Jesus Christ resurrected from the dead. Y esa victoria nos ha dado a nosotros, la And iglesia. He has given the church that victory. ¿Verdad? Los que conocemos a Dios, We that know God. no conocemos, pues sí, los que conocemos a Dios a través de su palabra, We that know God through His Word. no a través de revelaciones extrañas o cosas así. Not through strange revelations or Vamos a anything. Romanos capítulo 13 Let's go to Romans chapter 13. y versículo 8 y 10. Del 8 al 10. Más dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. It says, let no debt remain. Okay, so Romans chapter 13, verse 8. Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Y aquí habla del amor de Dios. And here it talks about the love of El God. amor de Dios es incondicional. The love of God is unconditional. Muchas veces nosotros amamos, o verdad, que si tú me das yo te amo, o yo te amo porque de diferentes amores. There's different types of love, but the most common is, I love you if you do this for me. A veces nuestro amor, en lugar de hacer bien, echa a perder a la gente. Sometimes our love, instead of doing good for people, it ruins everything. Pero el amor de Dios que es incondicional. But the love of God that is unconditional, Porque muchas veces por amor, because many times, because of Mira. love, fueríamos al muchacho, al niño. you hate your kid, you spank them. Por amor, Because of love, reprendemos al amigo. we rebuke the friend. La Biblia dice que las heridas del amigo justo, It says, that the injuries of a just friend, del verdadero amigo, ¿verdad? Pues oye, te ayuda. a real friend will tell you when you're wrong. Entonces, ese es el amor. So that is love. No que no, si todo está bien, mi amiga. Hermano, Not that, oh, everything's okay, don't worry about it. no, el verdadero amor nos lleva a hacer lo correcto. No, real love makes us do what's right. ¿Verdad? Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. It says, for whoever others love has fulfilled the law. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summoned in this one command. Love your neighbor as yourself. Y a ver, díganme si hoy en día allá en la sociedad hay amor. And I ask, is there love in society nowadays? Allá afuera ráscate con tus uñas y que sobrevivamos a como de otro. No, out there it's just, every man for himself, basically. Porque el que no roba, Because the one who doesn't steal, miren, es algo malo, vaya a ver feo. it's something, terrible. Cómo se están yendo aún en contra de las autoridades. Dios How mío. now they're trying to go against the authorities. Si se van en contra de... Por eso miren, el primer mandamiento con promesa That's why the first commandment with promise es verdad que obedezcamos a vuestros padres. is to listen to your parents. Porque si el joven no obedece a su padre, Because if the teenager doesn't listen to his parents, no obedece a su madre, doesn't listen to his mom, que fueron los que desde chiquitos les cambiaron los pañales, who were the ones who changed the diapers, los cuidaron, took care of them, les dieron de comer, gave them food, y cuando se caían iban y lo levantaban y ay, mi muchachito, ¿verdad? and when they would fall, the parents were always there taking care of them. Si no obedecen a esas personas que velaron por él cuando estaba indefenso, If he doesn't respect people that looked after him when he was ¿ustedes creen que defenseless, se van a someter a alguien, no? do you think they're going to submit to someone else Que probablemente nunca ha estado con ellos? who maybe has never been with them? Por eso nosotros tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes e hijos That's why we have to show our teenagers and kids la palabra de Dios. the Word of God, ¿Para qué? Para que ellos no crezcan de esa manera, so they don't grow that way no hagan barbaridad. and do crazy things. Pero bueno, dice, ¿verdad? El 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. El cumplimiento, ahí está el cumplimiento de la ley, es el amor. So it says, therefore love is the fulfillment of the El law, amor incondicional. the unconditional love. Y ese amor, And that love, nosotros tenemos que ir a la fuente we have to go to the fountain del verdadero amor. of real love. Pero digo, a veces nuestros sentimientos se confunden Because sometimes our feelings get messed y up. creemos que es amor. And we think it's love. Y en lugar de ayudarlos, los hacemos daño. And instead of helping them, we do more harm. La Biblia dice, Dios es amor. The Bible says God is love. En oración In prayer, nos cargamos
we burden ourselves. Para no cometer, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Well, we don't burn, so we put it on our shoulders to not commit adultery, not murder, not steal, not covet. Y la palabra dice que el verbo se hizo carne. And the word says that the word La became palabra flesh. de Dios The word of God became flesh. es la que nos guía. The word of God is the one that Porque guides nosotros us. estuvimos viendo que la ley era como una nana Because we saw that the law was like a governess que nos educaba. who would educate us. Dice, el amor no hace mal al prójimo, sí, ¿verdad? Así de que el cumplimiento de la ley es el amor. So the fulfillment of the law is love. Por eso nosotros, ¿verdad? Miren, ahí cumplimos. And we see that we already have that there. Dios le dio a los israelitas, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no robarás. God gave the Israelites his commandments, like, do not lie, do not steal. ¿Por qué? Porque ¿qué había detrás de todo eso? Because what was behind all that? Pues el no hacerle daño a tu prójimo. Not hurting your neighbor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Love God above everything else. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque nadie te puede salvar, tu Because alma. no one can save your soul. Y nosotros por amor tenemos que guiar a nuestros hijos a que puede salvar sus almas. And by law, we have to teach our kids that they have to give their life to Christ. Y puedes darle vida eterna. So that you can give him eternal Por life. eso la Biblia dice que el que no ama más a Dios, el que ama más padre, madre, hijos, hijas, abuelos, perro, casa, propiedades, que a Dios no es digno de Dios. That's why it says that whoever puts someone above God, doesn't matter who it is, your parent, your son, your daughter, whatever, if you put him above God, you're not worthy of him. Y hermanos, bueno, ¿saben por qué? And do you know why? Porque tus hijos no te van a salvar. Because your kids can't save you, Y tú no los vas a salvar. and you can't save them. La Biblia nos dice que todos estamos bajo condenación. The Bible says we are all under condemnation. Que todos, ¿verdad? Nuestro Salvador es Jesucristo. That our Savior is Jesus Ni mi Christ. esposa puede And salvarme. then my wife can't save Y yo no puedo salvarla. I can't save her. Menos las propiedades. Much less the properties. Menos las cosas materiales. Much less the material things. Porque, bueno, ¿verdad? Puede haber personas que endiosan, bueno, tantas cosas. Because there's people that they put certain things as their gods. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios, cuando dice que lo amemos más que a todo, So when we understand that why God says to love him above everyone else, es porque es el único que puede salvarnos. it's because he's the only one that can save Es el us. único que puede decirnos, ora por tu hijo, The only one who can say, pray for your son, para que se convierta, so that they can convert, para que yo lo salve, so that I can save him, para que, ¿verdad?, en una eternidad estemos todos como familia. so that we're together in Juntos. eternity together. Bueno, dice, ¿verdad?, aquí el 10, y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Y ahora entendemos lo del sermón del monte, And now we understand about the Sermon on the Mount. donde la Biblia dice What the Bible says, que si tú le dices pato a tu hermano, that if you call your brother a fool, que si tú odias a alguien, that if you hate someone, ya eres culpable de asesinato. you're guilty of Ay, murder. hermano, eso es muy exagerado. And you can say, well, that's just exaggerating. Anoche me enojé con mi esposa y hasta quería ahorcarla. Last night I got mad at my wife and I wanted to choke her. Vaya a pedirle perdón a su esposa. We'll go ask your wife for forgiveness. Ay, le quería romper a mi marido un cazuelazo a media ahí porque me... Or, Vaya a pedirle perdón a su marido or I wanted to throw a pan at my husband. We'll go ask for forgiveness y después vaya y se pone a cuentas con Dios. and then go give account to God. Porque la Biblia dice que si tú no estás bien delante de tu esposa, Because the Bible says if you're not good before your wife, mira, puedes decir como aroma y teatro y Dios no va a oír tus oraciones. you can do whatever, but God will not listen to your Porque prayers. si nosotros pensáramos de esa manera no habría tanta violencia Because if we thought that way, then there wouldn't be so much violence en el mundo. in the world. Porque volvemos a lo que dijimos en el principio, el corazón es incorregible. Because we go back to the same thing. The heart is incorruptible. Yo si me aparto de la palabra de Dios, If I go away from the Word of God, yo si me aparto de Dios, yo if I go away from the Word of God, en 3 años no me conocen. in 3 years you won't know why. Porque Pablo sabía de lo que era capaz, el apóstol Pablo. The Apostle Paul knew what he was Y capable of. cada uno de nosotros sabemos de lo que somos capaces. And every one of us know what we're Pero el capable of. Espíritu Santo es el que nos refrena y nos dice, cálmate, sereno, moreno. But the Holy Spirit is the one that calms us down and says, calm down, Cuentas, cálmense. calm down, breathe. Porque la Biblia dice que si tú no perdonas, Because the Bible says if you don't forgive,
de todo corazón, if you don't wholeheartedly forgive, dice que Dios tampoco te va a perdonar tus it pecadotes. says that God will not forgive your sins Y either. probablemente tú debes más que ni lo que te hicieron. And maybe you owe more than what you did. Entonces cuando entendemos esos misterios, decimos, no, Oh, you owe more than what they did to you. somos como el chompi, la verdad, no somos. And when we understand these principles, we realize the wrong position we're in. Entendemos We understand que nosotros tampoco somos perfectos. that we're not perfect either. Y entendemos el amor de Dios. And we understand the love of God. Que nosotros siendo enemigos, pecadores, That us being enemies, malos, evil, asesinos, murderers, mujeriegos, parranderos, lo peor, killers, murderers, drug aún dealers, así Dios amó al mundo. even though God still loved us, Dio a su Hijo unigénito. that He gave His only Son. Para que esos pecadores, bueno, cuando nosotros éramos pecadores, So that when we were sinners, los pusiéramos a cuentas. we gave the account to Le God. pidiéramos perdón We would ask Him for y forgiveness. Él nos diera una vida nueva. And He would give us a new life. Porque nosotros a través de Dios le damos una vida nueva. Because through God we have a new life. Y el amor de Dios de verdad que es algo, ese es el poder sobrenatural. And that's a supernatural power. El poder sobrenatural más grande es el que ocurre dentro de nosotros. The biggest supernatural power is the one that occurs in Cuando us. tú eras una persona así iracunda, que te airabas, When you were a person that would get angry easily, y ahora mira, ya te pueden hasta hacer la peor grosería y tú, pues, que Dios te bendiga. and now people can say congratulations love each other, and you'll be like, God Esa bless es la you. llenura del Espíritu. That's the kingdom of the Holy Spirit. Cuando en tu hogar está la paz de Dios. When there's peace in your Cuando home. llegas y tus hijos, ay, ya quería llegar a mi casa. Se tiran en el sillón, ¿verdad? Y ahí se pierden. I mean, when it gets to the point where your kids go home and they just relax at your house. Pero hoy en día es donde quieren menos estar, ¿no? But now that's the least place your teenagers want to be Por in. eso nosotros tenemos que entender para qué es el poder de Dios, That's why we have to understand what the word que is. es What is power is. el poder del Espíritu, What the power of the la Spirit is. gracia de Dios. The grace of God. Vamos a Romanos, aquí mismo capítulo 13, a ese ya lo leímos. Gálatas capítulo 5 Let's go to the book of Galatians chapter 5, y 14. verse 14. Capítulo 5, versículo 14. Galatians chapter 5, verse 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. Y el 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. And verse 15, if you fight and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Ay, Dios me dice, ¿verdad? Y aquí le dice a los Gálatas. And here he says to the Galatians. Porque ya los Gálatas ahí, bueno. El 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So verse 14, for the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. ¿Qué tanto te amas tú? How much do you love yourself? Bueno, lo demuestras. You show it. No quieres que te hagan lo que tú no quieres que no hagas lo que no quieres que te hagan. You know, like they taught us, don't do something that you wouldn't want done to you. ¿Verdad? Vamos a Mateo Let's go to the book of Matthew, capítulo 5 chapter y 5, 17. verse 17. Para que vean, bueno, capítulo 5 versículo 17. Chapter 5, verse 17. Dice, no penséis que, hablando de Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No, dice, he venido para, perdón, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Nosotros vemos, ¿verdad?, que Jesucristo no vino y dijo, a mí la ley me importa un comino y la tiró. Y hagan lo mismo, cristianos, iglesia, hagan lo mismo. No le hagan caso a la ley. We see that when Jesus Christ came, he didn't get the law and throw it away and tell us, don't listen to the law. It's not good for you. Nosotros vemos que Jesucristo vino a cumplir la ley. We see that he came to and fulfilled the law. Y nosotros la cumplimos. And we fulfill it. Bueno, Él la cumplió por nosotros. Well, he fulfilled it for us. Dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, hasta que todo se haya cumplido. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished.
Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que Jesucristo cumplió la ley. So I see that Jesus Christ kept the Y law. por eso nosotros la cumplimos. And that's why we. ¿Por qué? Porque volvemos a decir, cuando fallamos en alguna cosa de esta, Because we go back. So when we fail de estos something, mandamientos, when we fail at least one of pues these vamos commandments, al trono de la gracia. we go to the throne of grace. Porque la Biblia Because the Bible nos dice eso, tells us, what's wrong and what's right. que si pecamos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. And it tells us that if we sin, then we have an eternity with God. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 4. Let's go to Romans chapter 8, verse 4. Romanos 8, 4. Así es de que miren, ya no tenemos que andar buscándole. So we don't have to keep, searching. ¿Qué hago para agradar a Dios? And wondering, what do I do to please God? Ora. Pray. La Biblia dice que el que esté contento alabe a Dios. The Bible says that whoever's happy to worship God, Y el que esté afligido dice haga oración. and who's afflicted to make prayer. Y también, ¿verdad? Dios se agrada cuando vamos a su presencia. And God is also pleased when we go to His La Biblia dice, ¿verdad?, presence. que tenemos que tener nuestro lugar secreto. The Bible says that we have to have our secret Padre place. nuestro, danos el pan de cada día. Father, give us the daily bread. Danos la fuerza, el poder espiritual para poder soportar el mundo. Give us the power, the strength to support, the world. Porque ¿para qué nos sirve la comida física, la comida literal, los tacos, las enchiladas? ¿Para qué nos sirve? Because why do we El have all the alimento. food we have, the food, El alimento nos sirve para fortalecer nuestro cuerpo. to strengthen our body. Y que allá afuera no nos desmayemos, vamos caminando y ya nos desmayamos. And that we don't just randomly faint out there. O nos falle la vista. Or we fail in eyesight. No, eso nos sirve para fortalecernos, ¿verdad? Y estar así alertas ante todo, y pasa un carro, y manejando, y trabajando, y todo. Food is there so that we can be alert. Pero si no comemos, But if we don't eat, al rato no vamos a poder levantar con el celular, later we won't be able to even lift up our o no phones vamos a poder levantarnos. or lift up ourselves. De la misma manera, si nosotros no comemos alimento espiritual, The same way we don't have mire, ya spiritual nuestro food, espíritu ya está ahí arrastrándose. our spirit is barely dragging Agua, begging for water comida. or food. No, tenemos que alimentarnos No, we have to feed ourselves a través de la oración, de la palabra de Dios. through prayer and ¿Y word. por qué es muy importante la oración? Bueno, la palabra de Dios y la oración. And why is the word of God and prayer so important? Es muy importante la palabra de Dios It's very important para que oremos bien. so that we can pray Porque la right. Biblia dice que oramos Because the Bible says that we pray y no recibimos and we don't receive porque oramos mal. because we pray wrong. Y ahí dice, para gastar en vuestros deleites. And it says so that you pray so that you can have Nosotros money. tenemos que orar de acuerdo a la palabra de Dios. We have to pray according to the word of God. ¿Verdad? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. In order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. It says, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live according to the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Y es muy simple. And it's very simple. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. And he says, my words are spirit and life. ¿Estás pensando en las riquezas del mundo? And if you're thinking about the riches of the world, ¿O estás haciendo lo que dice Josué 1:8? or you're thinking about what it says in Joshua 1:8, Medita mi palabra de día y de noche, meditate on my word day and night, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. so that you can keep whatever it has written in it. Porque entonces harás prosperar tu camino Because then you will make your way prosper, y todo te saldrá bien. and everything will turn out okay. Y los que piensan en la carne And those who think of the flesh quieren millones, want millions, quieren las riquezas de la gente del mundo, want the riches of the people in the world, yo creo hasta de los they narcotraficantes, want the eso es lo dollars que and dice, the money todo lo de la prosperidad. that rich people have. It doesn't matter what Quieren others. un carro They want a new car. y dicen, no, los ángeles del Señor son enviados para mi servicio. And they say the angels of God are sent for my service. Y perdí mis joyas, mis aretitos y mis alhajas. And I lost my jewelry or whatever. Y yo les dije, vayan y me los traen, y si no me los traen, no entren aquí. And I told the angels to go look for them, and not, they were not allowed to be in here. Y a la señora no se había dado cuenta que los había puesto en su otra maleta. And maybe the woman didn't even realize she put it in the wrong bag. Y miren hasta dónde llega la histeria.
And did you just talk about la locura. the craziness? Porque la Biblia dice que Dios los ha entregado a espíritus de error, Because the Bible says that God's given us a spirit of error. que ya hacen locuras y no, es que yo les dije y aparecieron en mi otra maleta, ahí me los dejaron. That they do crazy things and they say, oh, the angels gave it to me, put it in the wrong bag. Y esas iglesias están así, miren, So those churches are full. porque es más fácil creer a la mentira Because it's easier to believe a lie que creer a la verdad. than believe truth. Por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios que miren, That's why I see through the word of God. ¿dónde vamos? Así, ellos piensan en la carne, en el mundo, en lo terrenal. So they think of the world, of the eternal things. Los hijos de Dios pensamos en la palabra de Dios. When the children of God should believe. ¿Verdad? Dice en las cosas, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. But those who live according with the Spirit have their minds on what the Spirit desires. Y dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verse 6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Porque la palabra de Dios te va a dar paz, Because the word of God will give you peace. te va a dar vida, Will give you life. sin necesidad de usar, ¿verdad? Ahí pastillas o eso. Without having to use pills or whatever. Ese es el ocuparnos del Espíritu, ocuparnos de la palabra de Dios. That's why we have to occupy ourselves with the word of God. Eso es, porque la Biblia dice, mi palabra es Espíritu y es vida. Because the Bible says my word is spirit El and life. ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Aquí dice que hasta paz. It says that the governed by the mind governed by the Spirit is life and peace. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, como estamos viendo, Jesucristo vino a cumplir. It's because like we said, God came to La ley. complete the law. Y aquí leímos que dice que ni una gota ni una tilde va a pasar. And it says that not a stroke of the pen will O sea que ahí be dice, done. que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, So it says in the Old Testament de los 10 mandamientos, about the Ten Commandments. ¿verdad? Si tú asesinaste y no tienes el perdón de Dios, If you killed and you don't have God's forgiveness, vas a ser juzgado por ese asesinato delante de la presencia de Dios. Y aquí en la tierra tal vez también. you will be judged for that in heaven. Por eso dice, no crean que esto ya pasó. Por eso la Biblia es nuestra luz. So the Bible is our light. El Espíritu Santo te va a llevar a la palabra de Dios. The Word of God will take you to the Word of God. Cuando dice la letra mata, está hablando que aquí nosotros vemos que decimos, Dios mío, si no fuera por ti, Señor Jesucristo, la letra mata. La Biblia me mató. So when it says that the letter kills, it's saying that without God, then the law. Porque la Biblia dice que si tú odias a tu hermano, Because the Bible says if you hate your si brother, tú lo aborreces, if you hate your brother, dice la Biblia que eres culpable de asesinato. it says you're guilty of murder. ¿Cuántas veces no nos hacen enojar? You know how many times it's Ya hasta people nos dan make us ganas. mad that sometimes we just Ay, ya. Por eso, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Entre los matrimonios. Queremos, vaya. La Biblia dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. the Bible says get angry but don't sin. Enójate, pero no le vayas a dar el sartenazo así. You can get angry but don't raise your hand. Se lo pide el Señor ayuda. But ask God Y for ya cuando se pasa el forgiveness. coraje, ¿no? ¿Sabes qué? Ay, lo siento. And then when you calm down, you ask for forgiveness. O con tu amigo, con tu hermano. Or with your friend, O or, con hasta con tus hijos. or even with your kids. Si cometiste un error, vaya, ¿sabes? Lo siento. If you made a mistake, go and apologize. Tenemos que ser de esa manera. We have to be that way. Por eso le damos gracias a Dios. So we thank God for La that. semana que viene vamos a seguir con el pacto, porque ahí nos atoramos cuando dice que la letra mata. And next we will continue talking about the covenant. Vamos a entender bien esto, We'll understand that better. ¿verdad? Para entonces seguir con el nuevo pacto. So that we can continue with the new Porque el covenant. nuevo pacto, pues miren, es la gracia de Dios. Because the new covenant is, the grace of God. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, por la salvación de nuestras almas. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido vivir, Señor, en esta era, Señor, en el cual nosotros podemos entender tus misterios, Señor. Tu palabra dice, Señor, que muchos profetas, muchos apóstoles, Señor, que tus apóstoles, Padre, y muchos profetas, Padre, quisieron ver esos tiempos y no lo vieron, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros vemos las profecías cumplirse delante de nuestros ojos, Señor. Pero también nosotros vemos, Señor, tu palabra, Señor. Que el velo, Señor, que nos tenía entenebrecido, Señor, nuestra vista para ver y entender tus misterios, Señor. Ahora a través de tu sacrificio, Señor, tú lo has quitado, Padre. Y podemos entender tus misterios, podemos entender tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, por esos regalos tan maravillosos que tú nos has dado, Señor, a esta generación, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos.